Hola hermanos, pues aquí estamos otra vez para compartir una breve meditación de la palabra de Dios. Y hermanos, a la meditación del día de hoy la he titulado Aprovechando bien el tiempo. Bueno, no es un título en el que me haya esforzado mucho en pensarlo, porque no es otra cosa más que la repetición de las palabras que encontramos en el texto que hoy vamos a considerar. Efesios 5:16, que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren, hermanos, deseo abundar en este texto que espero que lo tengan muy en la mente, porque es el que estamos usando como el tema para los puntos de oración de esta semana. Pero también tengo en la mente el deseo de abundar un poquito con respecto a la predicación del domingo anterior. Y empecemos, hermanos, considerando brevemente la palabra tiempo. Saben, hay dos palabras en el idioma griego que en nuestro español, en nuestras Biblias en español, se traducen como tiempo. La que aquí Pablo utiliza se refiere a un periodo fijo, a un periodo definido, a una temporada o a una época. Ese es el tiempo al que Pablo se refiere en este versículo. Pero específicamente, ¿cómo delimitaríamos esto? ¿A qué periodo se estará refiriendo Pablo? Bueno, creo que sin duda se está refiriendo al tiempo actual que estamos viviendo, que nosotros pudiéramos definir como ese periodo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. De otra manera en la que lo identificamos puede ser el periodo de la iglesia o también el tiempo de la gracia. Son diferentes maneras en las que pudiéramos hablar, definir cuál es este tiempo, cuál es esta época. Bueno, este tiempo ya lleva 2000 años, ¿verdad? Ya han pasado 2000 años de estar viviendo en este tiempo. Cuando Pablo habla de este tiempo, no estaba refiriéndose solo a los días en el que estaba viviendo. Se estaba refiriendo, como ya dijimos, a todo este periodo de la iglesia, hasta el regreso, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, es que este mensaje de Pablo y de todo el Nuevo Testamento, pues siguen totalmente vigentes para la iglesia, para nosotros el día de hoy. Entonces, hermanos, ahora que hemos definido tiempo, quiero que también veamos lo que aquí nos dice el texto, de que durante todo este periodo de tiempo, los días son malos. Siempre los días han sido malos. Y saben, hermanos, es fácil comprobarlo. Simplemente tendríamos que echarle una miradita a la historia y nos vamos a dar cuenta que efectivamente durante todo este periodo han sido los días malos. Esto, hermanos, obviamente no significa que hace 4 meses nosotros estábamos en días buenos y ahora con la pandemia estemos en días malos. Los días siempre han sido malos. ¿Por qué? Porque el mundo, el sistema bajo el cual se rige el mundo, está controlado por el maligno. Miren, ciertamente cuando el Señor vino la primera vez, Él derrotó al diablo. Él vino a deshacer la obra del diablo, primera de Juan 3:8. Y lo venció y lo exhibió públicamente en la cruz, Colosenses 2:14 y 15. Sin embargo, porque en su soberanía nuestro Dios así lo ha establecido, el diablo aún tiene el permiso
de poseer esa hegemonía sobre la humanidad. Y por eso, hermanos, los días son malos. Si hubiera alguna duda, como ya lo dije, solo bastaría echar una mirada en la historia de la humanidad y también mirar lo que actualmente pasa en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra ciudad. Independientemente de la pandemia, pero también, obviamente, incluida la pandemia. Y cuando nosotros vemos lo que ha pasado en la historia, lo que está pasando, nosotros podemos concluir que efectivamente los días son malos. Pero nuestra conclusión debería ser mucho, mucho más amplia, porque los días siempre han sido malos. Ahora, en el sentido, este sentido toma fuerza y mucha relevancia para la iglesia de manera especial. Para la iglesia los días son malos y siempre han sido malos. Y han sido así, y son así, porque la iglesia vive en medio de un mundo que va en contra de Dios. Miren, el mundo quizás pudiera decir que sí, efectivamente vive días malos, pero que también vive periodos o épocas buenas. Eso pudiera decir el mundo. Y lo haría porque a lo mejor habría tiempos por allí en los que consideraría que ha estado en paz, en bonanza, que no sufre, que no hay enfermedades, pero también que son tiempos en los que le dan rienda suelta a sus pasiones sin ninguna restricción. Bueno, la realidad es que aunque haya guerra o pandemia o lo que sea, aunque parezcan días malos, el mundo siempre le da rienda suelta a sus malos deseos. Para el mundo pudiera haber días malos y buenos, pero para la iglesia los días siempre son malos. Entonces, en medio de este periodo de tiempo en el que, aunque ciertamente sí, es un periodo, el periodo de la gracia, es el tiempo de la gracia, es el tiempo en el que la manifestación de la gracia de Dios es plena. A pesar de eso, es cierto que el maligno y su maldad operan fuertemente en medio del mundo. Y hermanos, la iglesia debe aprovechar bien el tiempo, Miren, la palabra aprovechar es literalmente redimir. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra redimir se refería en los tiempos, ahora sí, en los tiempos de Pablo, a ir allá al mercado y comprar esclavos en el mercado. Quizás algunos para libertarlos, pero otros comprarlos para tomarlos a su propio servicio. Eso era redimir. Tiene que ver con un sentido de rescate. Miren, para que entendamos un poquito más, en este mismo sentido, también de una manera doctrinal, teológica, se utiliza esta palabra con respecto a nuestra salvación. El Señor nos redimió, es decir, Él nos compró. ¿Con qué nos compró? Con su propia sangre. Nos compró para rescatarnos del dominio del pecado y tomarnos como sus siervos. Eso es redimir, rescatar, tomar. Hermanos, ahora, entendiendo pues un poquito más este concepto de redimir, consideremos que, miren, la época que ya describimos, esas características del tiempo en el que hemos estado viviendo por 2000 años, pues ahí está, de alguna manera el tiempo ahí está igual para todos. Toda la humanidad vive en esta época caracterizada por lo que ya hemos mencionado, y la humanidad toma ese tiempo para usarlo mal.
para hacer el mal. Lo toma para manifestar su propia maldad, para ocuparse de sus bajas pasiones, para ocuparse de sí mismos, para ocuparse en diversiones que más bien son desperdicio del tiempo. Pero en contraste, mis hermanos, la iglesia debe rescatar ese tiempo. Debe tomar esta época y tomarla para sí con el fin de usarla bien. Y evidentemente que nosotros entendemos que la mejor manera de usarla bien es usarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo nos dice en el versículo siguiente de Efesios 5, en el versículo 17. Ahora, hermanos, si nosotros podemos entender esto, y creo que es fácil que lo entendamos, la reflexión, la cuestión el día de hoy sería pensar si lo estamos haciendo así. Por eso, hermano, la pregunta otra vez es una reflexión muy personal. Y te pregunto, hermano, ¿tú lo estás haciendo así? ¿Tú estás estás viviendo en medio de esta época, de esta situación, y estás tomando ese tiempo para usarlo bien? Hermano, ¿qué tanto estás aprovechando el tiempo para hacerlo bueno? Para cumplir con la voluntad de Dios. Mira, una manera muy sencilla de responder se la planteaba a los jóvenes un poquito antes de separarnos por esto de la pandemia. Y ahora quiero preguntárselo a todos. Hermano, ¿cómo utilizas el tiempo? Y una cuestión simple. Mira, ¿cuánto tiempo dedicas a las redes sociales? A la televisión, a las plataformas como la de Netflix, por ejemplo, o a cualquier otro pasatiempo o diversión que estén por ahí. Ahora, considera, sí mide cuánto tiempo usas en eso al día. ¿Media hora, 1 hora, 2 horas, más, 3 horas? Y ahora considera, ¿cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo en el día le dedicas a estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas a tener inclusive una comunión con tus hermanos en la fe? Ahora es la comparativa. ¿Se dan cuenta de qué manera tan sencilla nosotros podemos determinar si estamos redimiendo bien el tiempo? Mira, el mundo toma esta época llena de diversión y se ocupa de ella. Y los cristianos, tristemente, muchas veces suelen hacer lo mismo. Por eso, hermanos, hay que recapacitar. Y hay que corregir, si hay que corregir algo o mucho. Y hay que redimir el tiempo para ocuparlo en hacer lo bueno. Estamos orando durante esta semana por cosas en las que nosotros debiéramos ocuparnos. Yo espero, hermano, que tú lo estés notando y que lo estés tomando muy, muy en serio. Y si acaso no te estás ocupando de esos puntos en los que estamos orando, pues ojalá que lo empieces a hacer ya. Pero, hermano, también, sobre todo, y te decía al principio, es necesario que pensemos en nosotros como iglesia, en esa tarea que nosotros tenemos como iglesia. Debemos aprovechar bien el tiempo para ocuparnos en hacer la obra de salvación de nuestro Dios. Para eso es este tiempo, es el tiempo de la gracia. El Señor vino, ya murió en la cruz, ya pagó por nuestros pecados, ya pagó para el pecado de toda la humanidad. Y por eso estamos en este tiempo también, en este tiempo que, como ya dijimos, ciertamente son días malos, también es un tiempo donde la gracia del Señor está allí plenamente. Y hermanos, nosotros debemos ocuparnos de eso, porque para eso es este tiempo, para eso es esta época, para eso es este periodo. Espero que no olvides, hace 2 días
estábamos orando otra vez para ocuparnos de la obra de evangelización y citamos 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el tiempo, hay que aprovecharlo para bien. Porque llegará el tiempo en que las cosas no serán igual. Y llegará el tiempo en el que la humanidad no tendrá más esta oportunidad. Pero hermanos, más allá de pensar ahorita en los inconversos, también quiero que pensemos en nosotros mismos. Porque hermanos, también llegará nuestro propio tiempo en el que nosotros ya no tengamos más oportunidad de compartir el Evangelio. Llegará ese tiempo en el que nosotros estemos ante la presencia de nuestro Dios y le tengamos que entregar cuentas de lo que hicimos, o más bien de lo que dejamos de hacer. Hermano, los días son malos. Es lo que caracteriza este periodo de tiempo. Y no pretendamos hacer algo para cambiarlo. Y para cambiar el tiempo en algo bueno, para cambiar el mundo, para tener un mundo bueno. Porque, ¿sabes? No vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha mandado a cambiar el mundo para hacerlo bueno, para que el mundo haga el bien. No. El Señor nos ha mandado a predicar en medio de esta generación maligna y perversa para llevarles esa oportunidad que el Señor les da de salvación. Ocupémonos en esto. Aprovechemos bien el tiempo. Que Dios les bendiga.